Buenos días, chicos. En esta clase vamos a seguir con Aristóteles, por eso puse Aristóteles la segunda parte. Vamos a retomar el tema anterior y vamos a seguir. Bien, nosotros en la clase pasada habíamos visto dos categorías del ente. La palabra ente significa aquello que es el ser, es decir, ente es todo aquello que es, todo aquello que existe se le llama ente en filosofía. ¿Sí? El ente tiene una estructura que se llama estructura predicamental. ¿Sí? Esa estructura predicamental es la que nosotros vimos, la sustancia y el accidente. Sustancia, acuérdense que era aquella realidad que existe en sí misma y no en otra. Nosotros lo habíamos tomado como sinónimo de sustantivos concretos, aquello que existe en sí mismo, que de forma concreta. Y esa sustancia a la vez posee accidentes. Los accidentes era aquella realidad que no existe en sí misma, sino que existe en la sustancia. Es decir, los accidentes no pueden existir en sí mismos, sino que existen en las sustancias. Necesitan de la sustancia para existir. También habíamos visto los cambios accidentales, cambios sustanciales. Los cambios accidentales era cuando teníamos la sustancia y se modificaban algunos accidentes de esa sustancia, pero la sustancia seguía siendo la misma, ¿no? Por ejemplo, a mi gato yo lo baño, le saco el collar, lo llevo al veterinario, lo castro, mi gato crece, se alimenta, se enferma, adelgaza. Bueno, esos son todos cambios accidentales, porque la sustancia sigue siendo la misma, o sea, sigue siendo mi gato. Ahora, los cambios sustanciales eran cuando la sustancia dejaba de ser lo que es para convertirse en otra cosa. Por ejemplo, si el gato se muere, ¿sí? Deja de ser lo que es, o sea, deja de ser un ser vivo para pasar a ser un cadáver, digamos, un ser muerto. Ya no va a ser mi gato, sino que ya va a estar muerto. O por ejemplo, una hoja, es el ejemplo que había dado yo, la prendo fuego y se convierte en ceniza. Deja de ser hoja para ser ceniza. ¿Sí? Hay un cambio en la forma, que ahora vamos a ver lo que es la forma. Es decir, la sustancia acá deja de ser lo que es para convertirse en otra cosa diferente. Bien, ese cambio sustancial, va a decir Aristóteles, nos demuestra a nosotros que además de existir la sustancia y el accidente, existe otra estructura del ente, que es la estructura hilemórfica. Estructura hilemórfica. Es decir, los cambios sustanciales nos demuestran a nosotros que la sustancia está compuesta por materia y por forma. Es decir, la unión de la materia con la forma, que ahora vamos a ver lo que es cada una, van a dar lugar a la sustancia. La materia vendría a ser aquello de lo cual algo está hecho, es decir, ¿con qué está hecha la sustancia? Supongamos que hablamos del papel. Bueno, ¿cuál es la materia del papel? La materia vendría a ser aquello de lo que está hecho. En este caso, bueno, es un proceso, es papel en realidad la materia, ¿no? Pero el resultado viene de un proceso al cual se le sometió a la madera. Pero bueno, la materia vendría a ser aquello de lo cual algo está hecho. Por ejemplo, si yo digo termo, bueno, el termo está hecho de aluminio, ¿sí? Está hecho de, bueno, algunos están hechos de plástico, etc. Es la materia prima, digamos, aquello con lo que está hecho algo. Ahora la forma no es la figura. Esto que quede claro. Acá yo me olvidé de ponerlo, vamos a poner. Se distingue de la figura. No es la figura, ¿sí? No es la figura. Esto que quede claro. Porque la figura se puede modificar. Por ejemplo, un plato.
Un plato puede ser redondo, puede ser rectangular, puede ser playo, puede ser hondo, pero sigue siendo plato. O sea, lo que hace que la forma es aquello que hace que la cosa sea lo que es y no otra. La forma acá no es algo, es lo más abstracto, porque acá la forma no es algo que yo lo pueda percibir con los sentidos, sino que solamente lo puedo entender, ¿sí? La forma es lo que hace que la cosa sea lo que es y no otra. Por ejemplo, la forma es lo que hace que el plato sea plato y no sea un vaso. Es lo que hace que el plato sea plato y no sea una taza, ¿sí? La forma es lo que hace que la sustancia sea eso que es y no otra. Hay algo que hace que cada cosa sea lo que es y se pueda distinguir de otra. Por ejemplo, el papel. Hay algo que hace que el papel sea papel y no sea ceniza, ¿sí? Entonces, cuando hay un cambio sustancial, la sustancia se modifica. ¿Por qué se modifica? Porque cambia la forma. El papel deja de ser papel para convertirse en ceniza. La forma vendría a ser aquello que define o hace que la cosa sea eso y no sea otra cosa. Por ejemplo, un árbol, ¿qué es lo que? La materia del árbol, bueno, la madera, está. Pero ¿qué es lo que hace que el árbol sea árbol? Bueno, esto no es algo que se pueda definir y que se pueda ver. En realidad, si tenemos que decir cuál es la forma del árbol y árbol, esa es la forma del árbol, árbol. ¿Sí? Hay algo que hace que el árbol sea árbol y no sea un tronco, y no sea un ropero, no sea una mesa. ¿Sí? ¿Sí? Por eso cuando decimos que el árbol, hay un cambio sustancial cuando el árbol pasa deja de ser árbol para convertirse en un ropero, supongamos, ¿no? Porque el ropero ya tiene otra forma, por más que la materia sea la misma, porque en este caso árbol y el ropero están hechas de la misma materia, que es la madera, igual hay un cambio sustancial porque lo que cambia es la forma. Dejó de ser árbol para convertirse en un ropero, es algo diferente, cambia la forma, ¿sí? La forma entonces es lo que hace que la cosa sea lo que es y no otra cosa. Y nunca vamos a encontrar materia sin forma. Es imposible que encontremos una materia sin forma. Toda materia prima, sí o sí tiene una forma. ¿Sí? Tiene una forma. Siempre es algo. Ahora, y esto es lo que el cambio sustancial nos demuestra, ¿no? De que hay algo que cambia, que es la forma, pero hay algo que se transforma, pero que cambia también, pero que nunca deja de ser, que es la materia. Y de acá surge el principio que nosotros conocemos en física. Bueno, ya Aristóteles lo planteaba. Esto de que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es decir, no podemos crear materia de la nada. Tampoco podemos aniquilarla, no podemos hacer que la materia deje de ser, sino que nosotros lo que observamos en la naturaleza es que la materia se transforma, pero no se crea ni tampoco se destruye. Es por eso que Aristóteles va a plantear que no hay creación, no existe la creación en el universo. El mundo no es creado, el mundo es eterno, siempre existió. ¿Por qué? Porque la materia no se puede crear, según Aristóteles. Y si la materia no se crea, entonces no hay creación. Existió desde siempre, es eterno. Y tampoco se va a aniquilar. Se puede llegar a transformar. Este es el planteo de muchos de los griegos, ¿no? De pensar, digamos, que no hay creación, porque la creación es un concepto del cristianismo, ¿sí? Esto es antes de Cristo. Los griegos tenían una visión diferente. No hay creación, sino que el mundo es eterno, ¿sí? Entonces la materia junto con la forma constituyen la sustancia,
¿sí? Ambas constituyen las sustancias. Cuando cambia la forma, cambia la sustancia. También puede cambiar la materia, pero no es necesario que cambie la materia para que haya un cambio sustancial. Con el solo hecho de que cambie la forma, ya hay un cambio sustancial. Por ejemplo, el ejemplo que les di, árbol y ropero. Tienen la misma materia, pero cambia la forma. Una cosa es un árbol y otra cosa es un ropero, ¿sí? Acuérdense entonces que la forma es lo que hace que la cosa sea lo que es y no otra. Es lo que define a cada cosa. Bien, ahora, estos dos principios son inseparables. Son dos principios inseparables. Nunca vamos a encontrar, como les dije, materia sin forma, ¿sí? Y juntas van a formar la sustancia. Ahora, ¿cómo trasladamos toda esta estructura ilemórfica y esta estructura predicamental también, ¿no? Ambas estructuras, la estructura predicamental y la estructura ilemórfica, al ser humano? ¿Cómo lo trasladamos? Bueno, él traslada, justamente, para definir al ser humano, lo define según esas categorías que vimos. Por eso, para mí era necesario ver esas categorías para entender qué es lo que piensa con respecto al ser humano. El ser humano, dice Aristóteles, es la unión sustancial, eso es importante, porque ahora vamos a ver la diferencia que hay con Platón, es la unión sustancial de cuerpo y alma racional, donde el cuerpo es la materia y el alma es la forma. Es decir, tenemos la estructura. ¿Cuál es la sustancia? El ser humano. Vos, yo, somos sustancia. Ahora, ¿cuál es la materia del ser humano? El cuerpo. El cuerpo es la materia, es aquello de lo que está hecha la sustancia, el cuerpo. Dentro del cuerpo, bueno, tenemos los músculos, la sangre, la carne, la piel, etcétera, ¿no? Los huesos, la materia, aquello de lo que está hecho. Y la forma, que vendría a ser aquello que hace que el ser humano sea un ser humano y no sea un animal. ¿Qué es lo que nos distingue de los animales, en este caso? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros seres humanos? Bueno, Aristóteles va a decir, lo que nos hace a nosotros seres humanos es el alma racional. Esa vendría a ser la forma. Pero acá está la diferencia, ustedes van a decir, bueno, pero Platón también planteaba cuerpo y alma, la unión de cuerpo y alma. Bueno, sí, pero la unión de cuerpo y alma es diferente en Aristóteles que en Platón. Platón, ¿se acuerdan que decía que nosotros somos esencialmente alma y que el cuerpo es algo accesorio? La unión para Platón era una unión accidental, porque nosotros éramos alma y el cuerpo era algo que podía estar o no estar, ¿sí? Porque era algo accesorio. Es más, Platón decía que el cuerpo era la cárcel del alma y que el alma debía liberarse del cuerpo, ¿no? Platón planteaba al cuerpo y al alma como dos cosas totalmente diferentes. En realidad, para Platón, cuerpo y alma eran dos sustancias diferentes. Eran dos sustancias diferentes. Pero acá Aristóteles dice que no son dos sustancias diferentes, son dos principios que no pueden estar separados. Es decir, el cuerpo y el alma juntos son inseparables y unidos forman una única sustancia. Esto va a llevar a plantear a Aristóteles que cuando el cuerpo muere, el alma también, porque son dos principios inseparables, ¿sí? Aristóteles va a plantear esto, de que son inseparables, entonces el cuerpo, cuando muere, el alma también, porque juntos conforman al ser humano, ¿sí? Bueno, espero me hayan entendido. Ahora, hay que ver qué es lo que entiende Aristóteles por alma, ¿sí? ¿Qué es el alma para Aristóteles? Bueno, acá para entender cómo va a definir Aristóteles el alma, tenemos que eliminar de nuestra mente las categorías cristianas.
Porque nosotros, si yo le pregunto a ustedes qué es el alma, y ustedes enseguida lo van a relacionar, lo relacionamos contemporáneamente con algo espiritual, ¿no? Pero en este caso no hay que entenderlo de esa manera. O sea que, para entender esto, libérense de las categorías cristianas, ¿sí? Acá alma no es en el sentido espiritual, no es en el sentido cristiano. Alma define Aristóteles como el principio vital. O sea, el alma es el principio vital. ¿Qué quiere decir eso? Vital viene de vida. Principio de vida. Es aquello que da vida. Es aquello que distingue los seres vivos de los seres inertes. ¿Qué es lo que hace que unas cosas tengan vida y otras cosas no tengan vida? Bueno, ¿qué es lo que hace que las cosas tengan vida? Bueno, el alma. Eso es el alma para Aristóteles. No es algo espiritual, ¿sí? Es aquello que da vida. Es el principio motor que origina la vida. Eso es el alma. Pero ustedes me van a decir, bueno, pero las plantas, los animales tienen vida, por lo tanto, entonces tienen alma. Bueno, para Aristóteles, sí, tienen alma. Pero, ¿por qué? Justamente porque tienen vida. O sea, no entendamos el alma acá como algo espiritual, sino como un principio vital, como aquello que origina la vida. Pero ¿es igual la vida de una planta que la de un animal y que la de un ser humano? No, no es igual. Por eso Aristóteles va a plantear que existen 3 niveles anímicos, o 3 niveles de vida, o 3 tipos de alma, ¿sí? Y lo vamos a ver como una pirámide, porque el modo más perfecto de vida es la del ser humano. Tenemos el alma vegetativa, es propio de las plantas. ¿Por qué es propio de las plantas? Porque esta alma vegetativa se limita a unas pocas funciones, que son la nutrición, o sea, el alimento, el crecimiento y la reproducción, ¿sí? Las plantas se nutren, se desarrollan, crecen, mueren, se reproducen. Y eso a nosotros nos demuestra que tienen vida, pero es el nivel de vida más bajo, ¿sí? El alma sensitiva es propia de los animales. Los animales, además de poseer, porque, se van sumando. Además, el animal, además de nutrirse, desarrollarse, crecer, morir, reproducirse, además de eso, posee sensación y movimiento. Acá no está bien especificado, pero también el animal tiene un tipo de conocimiento que es el conocimiento sensible, ¿sí? El animal es capaz de sentir dolor y es capaz también de conocer, ¿sí? Porque ¿qué tienen los animales que no tienen las plantas? Tienen sentidos, tienen ojos, tienen oídos, tienen olfato, tienen gusto, tacto, tienen los 5 sentidos, tiene vista, ¿sí? Y a través de esos 5 sentidos es capaz de conocer de manera sensible, ¿sí? También tiene memoria, es capaz de recordar, ¿sí? Es capaz de reconocer al dueño, es capaz de reconocer qué comida es la rica y cuál no, ¿sí? También, o sea, hay un montón de, ya en esta alma sensitiva se le agrega muchas más funciones, ¿sí? Y después tenemos el alma racional. El alma racional, además de tener sensación, movimiento, conocimiento sensible, todo lo que dijimos hasta ahora, además de nutrirse, crecer, reproducirse, etc., posee además inteligencia y voluntad. Es capaz del pensamiento, es capaz de razonar, ¿sí? Esto está bueno, porque acá, gracias a este pensamiento racional,
nosotros somos como los seres más perfectos dentro de la pirámide, ¿no? Porque gracias a esa racionalidad, gracias a esa alma racional, podemos hacer un montón de cosas que los animales y las plantas no pueden. Por ejemplo, somos capaces de utilizar un lenguaje, un idioma, somos capaces de hacer cultura, de hacer historia, somos capaces de hacer matemática, física, biología, todos los conocimientos científicos que pueden existir, somos capaces de hacer arte, de hacer música, de pintar, ¿no? Que estaría incluido dentro del arte. Somos capaces de trabajar, somos capaces de crear instituciones como la escuela, instituciones políticas, somos capaces de gobernar. De la racionalidad surge todo lo que es propio de la vida humana, ¿no? Y que se distingue de la vida animal, ¿sí? Bueno, ahora les voy a dejar un videíto que explica mucho mejor esta división de el alma racional, el alma sensitiva, el alma vegetativa y cómo se distinguen cada uno. Y les voy a enviar un formulario en Google para que lo completen. Esa va a ser la tarea, ¿sí? Así que van a tener que escuchar y entender varias veces el video porque no les voy a mandar texto. Así que con el video van a tener que completar el formulario. Hasta pronto. Hola filadictos, hoy os voy a hablar un poco del famoso tratado acerca del alma de Aristóteles. Acerca del alma de Aristóteles, no acerca del alma de Aristóteles. Si no me equivoco, este tratado tan comentado en la historia de la filosofía pertenece al último periodo de la producción intelectual de Aristóteles. En él, el filósofo que fue llamado el filósofo indaga en la naturaleza de los seres vivos. Si hay un punto de partida en el de ánima es su distinción entre los seres vivientes y los seres no vivientes o inertes. Los seres naturales que nos encontramos por el mundo pueden dividirse entre los seres vivientes y los seres no vivientes o inertes, y entre ambos existe una diferencia ontológica radical. Es en este contexto que Aristóteles va a hablar del alma, que en griego se denomina psique. El alma va a ser para Aristóteles el principio explicativo del fenómeno de la vida, la raíz de las funciones de los seres vivos. El concepto de alma es un poco confuso. Tendrías que dar algún aviso para navegantes, ¿no? Sí, a eso iba ahora. Si quieres puedes dar tú el aviso para navegantes y yo continúo. Ah, vale. Aviso para navegantes. ¿Así? Perfecto. Si queréis estar en una buena posición para entender lo que Aristóteles tiene que decir sobre el alma, tenéis que liberaros de dos prejuicios interpretativos. Primero, de la visión religiosa acerca del alma y segundo, del cartesianismo. Aristóteles no plantea el problema del alma desde un punto de vista religioso o escatológico. Platón, en algunos textos, sí que lo ha hecho, pero Aristóteles no lo va a hacer. Esto no quiere decir que no pueda tener continuaciones o implicaciones religiosas, pero es importante tener en mente que Aristóteles está estudiando el alma desde un punto de vista estrictamente filosófico. Pero más importante aún es perder de vista totalmente el cartesianismo. Descartes inaugura en la modernidad un modo de entender las relaciones entre alma y cuerpo que es completamente ajeno a lo que plantea Aristóteles y que para bien o para mal ha calado muy hondo en nuestra mentalidad. Si queréis entender a Aristóteles no lo vais a poder hacer con las categorías cartesianas. Descartes habló del alma y del cuerpo como dos sustancias independientes, completas en sí mismas, incomunicables, autónomas. El alma queda desvinculada del cuerpo y lo vivo pasa a entenderse de un modo mecanicista que realmente ya no ofrece posibilidad de distinguirlo de lo inerte. Solo hace falta ver cómo trata Descartes o cómo entiende a los animales, como puras máquinas. Para Aristóteles, en cambio, ni el alma ni el cuerpo son sustancias, sino que la sustancia es el compuesto, el individuo que está formado por dos principios, un principio material, que es el cuerpo, y un principio formal, que es el alma. Aristóteles enmarca, pues, su teoría del alma y del cuerpo dentro de su teoría hilemórfica de la materia y la forma. Y si esto os suena chino, me lo decís en los comentarios y le dedicaré otro vídeo. Pero lo que os tiene que quedar aquí en la cabeza es que no se puede entender esta teoría desde el dualismo cartesiano. Descartes convierte en sustancias lo que para Aristóteles no es una sustancia.
Otro problema que tenemos para entender este tratado de Aristóteles es que cuando hablamos de alma solemos entender solamente el alma humana. Esto es en parte algo derivado tanto de la visión religiosa como del cartesianismo. Para Descartes, por ejemplo, como decía antes, los animales no tienen alma. El alma es algo exclusivamente humano. Cuando oímos alma nos vienen a la mente características como espiritualidad o inmortalidad, pero Aristóteles realmente enmarca el problema dentro de un contexto mucho más amplio, el fenómeno de la vida. Entonces Aristóteles extiende el alma a todos los seres vivos. Podemos decir, y así parece en muchos fragmentos, que en Aristóteles alma es sinónimo de vida. Para Aristóteles, por tanto, todo ser vivo, sea vegetal o sea animal, tiene alma, porque tiene vida, solo que en cada caso vamos a estar hablando de un tipo determinado de vida o de alma. No es la misma alma el alma de una planta que la de un caballo, porque no es la misma vida la vida de una planta que la vida de un caballo. Del mismo modo, no es la misma alma el alma de un caballo que el alma de un ser humano, porque no es la misma vida la vida de un caballo que la vida de un hombre. Por eso, el tema de la inmortalidad, que se vuelve absolutamente central cuando entendemos por alma solo el alma humana, en Aristóteles, en cambio, ocupa un lugar muy concreto. En Descartes, el problema de la inmortalidad es casi todo lo que se puede decir sobre el alma, pero no es así en Aristóteles. Para Aristóteles, la inmortalidad es solo una pregunta, un problema, cuando nos centramos en un tipo específico de alma, que es el alma humana. Y en todo caso, el alma humana no será inmortal por ser alma, sino por ser humana. Bueno, pero Aristóteles es un poco ambiguo en ese punto, ¿eh? Sí, ahora iba a eso. Aristóteles es un poco ambiguo en este punto. No me robes mis frases, hombre. Hay muchos autores que discuten si la identificación que Aristóteles hace del alma con la vida deja espacio para que pueda haber algo así como un alma inmortal. Si el alma es la vida, cuando se termina la vida, desaparece el alma. Realmente Aristóteles deja esta cuestión bastante abierta, parece casi indeciso. Se limita a decir, por lo que respecta al alma humana, que es el alma intelectual o racional, que hay algo en ella que hace que no sea descartable que sobreviva a la muerte, ya sea sobreviviendo toda ella entera o solo una parte. Y ahí queda eso, para la discusión de los siglos. Este tratado contiene además uno de los textos más oscuros y más controvertidos de toda la producción aristotélica. Es el pasaje donde Aristóteles distingue entre un intelecto agente y un intelecto paciente. Otro día le dedicaré un solo vídeo a este pasaje porque la verdad no tiene desperdicio. Verdaderas guerras de tinta se han librado sobre la interpretación de este fragmento y a día de hoy no hay nadie que se pueda declarar claro vencedor. Eso es porque no me he puesto yo todavía a interpretarlo. Puede ser. Otra cosa curiosísima de este libro es cómo se mezclan hipótesis científicas que a día de hoy nos parecen descabelladas con reflexiones filosóficas que tienen una profundidad que asustan. Por ejemplo, mira, lee tú. Trae. Si no percibimos ni con los huesos, ni con los cabellos, ni con otras partes similares, es precisamente porque son de tierra. ¿En serio dice eso? Sí. A ver, que tiene su sentido, ¿eh? Dentro de la discusión antigua de los 4 elementos, del fuego, de la tierra, del agua, del aire. Ya. Pero claro, es que nos suena súper raro a día de hoy. Pero esto, que ha caducado a día de hoy, se mezcla con reflexiones filosóficas que son inmortales. Destaco sobre todo el capítulo 10 del libro 3, que trata sobre el intelecto práctico, que como sabéis es un tema que me interesa especialmente. Contiene una reflexión súper lúcida de la relación y dinámica entre razón y apetito. El intelecto no es capaz de mover sin el deseo, de modo que se muestran como causa del movimiento los dos, el deseo y el pensamiento. El ser humano no es un ser puramente intelectual, ni es un ser puramente pasional, sino que es, como dice en la Ética Nicómaco, inteligencia deseosa o deseo inteligente. Es las dos cosas. Y esa clase de principio es el hombre. Eso dice, ¿no? Que me lo sé de memoria. Exacto. En fin, que es un muy buen libro para leer, incluso si sabéis poco de Aristóteles, porque va bien para familiarizarse un poco con el lenguaje y la filosofía de este autor. No tengáis miedo de leer un libro que vais a tener que leer y releer 100 veces, porque así es como se aprende. Y nada, que si os ha gustado el vídeo y consideráis que habéis aprendido algo, dadle a like, compartidlo y suscribiros. Exacto. Y dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Pero yo de momento me voy, me despido. ¡Chao! ¡Hasta luego! Venga, ya está, menos mal. Bueno, al final no ha costado tanto, ¿eh? No, pero de unido, macho. Sí, yo lo he visto negro en algún momento, sí. Sí, por tu culpa, claro.
Si hay un punto de partida en el de ánima, es su distinción entre los seres vivientes y los seres no vivientes. Pedazo de imbécil, me cago en todos tus muertos, recógeme, venga, anda. Los seres naturales que nos encontramos por el mundo se pueden dividir. Es que no sin palabras. Ya me reiré yo después de ti. Ay, que si me río me duele. El alma va a ser para Aristóteles el principio explicativo del fenómeno de la vida, la raíz de las funciones de los seres vivos. ¿Qué? Que tenía que decir algo. Pues claro que te tocaba a ti, ya lo hemos hablado antes esto. Ay, yo qué sé, mira tú, con el golpe que se me ha ido todo en la cabeza. Vale. El alma va a ser para Aristóteles el principio explicativo del fenómeno de la vida. ¿Y qué tenía que decir? A ver, tienes que decir, el concepto de alma es confuso. Ajá. Tendrías que dar algún aviso para navegantes. O sea, lo tienes ahí, léelo. Si quieres, lo puedes leer y todo. Vale, ahora me pongo. Joder. El alma va a ser para Aristóteles el principio explicativo del fenómeno de la vida. El concepto de alma es... No funciona, Pikachu, no. Mira, apréndetelo, ¿vale? Apréndetelo, ya me espero yo si quieres. Vale, me lo aprendo. A ver, el concepto de alma. Vale, y ahora el concepto de alma es confuso. El concepto de alma es confuso. Vale, ¿y ahora qué toca? Tendrías que dar algún aviso, Tendrías que dar algún aviso. El concepto de alma es confuso. Tendrías que dar algún aviso para navegantes. O tú mismo, ya me dirás. Vale, venga, va. Ya está, Enrique, ya puedes venir. ¿Ya? Sí, venga, que se nos va a hacer la una. Venga. No me defraudes, ¿eh? No, ya verás, fíjate. No sé, ahora me he olvidado de lo que tenía que decir yo y todo. El alma va a ser para Aristóteles el principio explicativo del fenómeno de la vida. El concepto de alma es confuso, tendrías que dar algún aviso para navegantes. Bien, oye. Tío, tu parte, ¿eh? Bueno, es verdad. Bueno, no pasa nada, una vez lo has hecho, no va a pasar nada por repetirlo. Sí, claro, decirlo es fácil.